Aló, buenas noches, que el Señor me les bendiga. Sean bienvenidos a nuestra clase virtual de esta noche. Para comenzar, vamos a esperar que todos entren al salón de clase. Parece que hay muchas personas en la sala de espera. Le dije a Ilse que usted se estaba por allá con el Renato, que teníamos que dar. Exploradores dijeron que si los sentamos cuando están en peligro. Muy bien, tengan muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a nuestra clase virtual. Somos el Ministerio Conquistadores del Reino. Como ministerio nos encontramos ayudando a personas en todas partes del mundo. El Señor nos dio una visión y nos dijo que preparáramos un ejército de personas que conquistaran las naciones para Cristo. Así fue fundada la Escuela de Formación Ministerial Apostólica Profética Monte Sión. Ahora, mis amados, la escuela fue fundada con el propósito de formar ministros. En esta escuela hay muchas diferentes clases. Tenemos una escuela profética, tenemos tres escuelas proféticas, una escuela de reino, escuela del Espíritu Santo, tenemos escuelas de adoración, escuelas de guerra espiritual y escuelas pastorales. Cada módulo trae tres enseñanzas y le damos esto a los estudiantes para que puedan estudiarlas. Después ellos entregan estas enseñanzas a través de una llamada de WhatsApp para poderles dar atención personalizada. Eh, Queremos mostrarles que es muy importante las clases. De ahí tenemos clases los martes, miércoles y los jueves por Zoom. Todas las noches. Además de esto, les damos unos manuales para que puedan estudiar en su casa. Esta es la Escuela de Formación Ministerial. No se cobra. Es una escuela para ayudar a las personas que tienen un llamado ministerial y que necesitan aprender cómo deben de hacer su trabajo. Ahora vamos a pasar a nuestra clase de hoy. Las cuatro dimensiones que alcanzan los profetas. Vamos a tener a nuestro amado pastor José Luis que nos va a dirigir esta clase. Buenas noches, mis amados, que el Señor les bendiga. Esta noche vamos a hablar acerca del ministerio profético. Vamos a hablar acerca de las cuatro dimensiones que alcanzan los profetas. Existen varias dimensiones de unción en los que operan los profetas. Está la dimensión del don del ministerio, la dimensión de la impartición, la dimensión del manto profético y la dimensión profético-apostólico. Estas son dimensiones en las que opera el profeta. Son consecutivos, es decir, que primero tiene que operar en la primera dimensión, la del don del ministerio, y luego va a avanzar al segundo. O sea, y se avanza, son niveles donde el Señor lo va promoviendo en el sentido de que va conquistando más unción y va conquistando nuevos niveles en la medida que va sometiéndose a lo que Dios quiere. Ahora, yo quiero decirle de que el avanzar en esas dimensiones no depende de cuánto tiempo lleva la persona en el ministerio, sino de su caminar en el Señor y la respuesta de cada uno, de qué tan dispuesto está a someterse a lo que Dios quiere. Vamos a ver entonces cuáles son estas cuatro dimensiones. La dimensión número 1 es la dimensión del don del ministerio. Cuando un profeta está impartiendo o ministrando en un lugar, la gente profética se siente identificada profundamente y también pueden tomar o recibir de la impartición de ese profeta.
Hay un contacto, relación más profunda entre un profeta y vasos proféticos, porque hay una identificación divina de ese fluir. Los profetas fluyen en ciertos dones del Espíritu Santo, particularmente en los de revelación, que son el don de discernimiento de espíritus, el don de palabra de ciencia y el don de palabra de sabiduría. Ahora, discernimiento de espíritus no se refiere al discernimiento natural que se basa en la observación o en la experiencia. No se trata de deducción. Discernimiento de espíritu es un discernimiento espiritual que es sobrenatural para ver y entender de dónde provienen las cosas, si del ámbito del Espíritu de Dios o si algo proviene de las tinieblas. Estos dones son herramientas importantes para que los pueda usar el profeta en el ejercicio de su ministerio. Los dones de revelación pueden manifestarse inspiracionalmente o pueden venir a través de varias formas como visiones, sueños, voz audible, voz interna, olores, colores, formas gráficas, éxtasis y otros. Dios se comunica con las personas a las maneras en las que cada uno puede entender. Vamos a ver un texto que se encuentra en Joel capítulo 2, versículo 28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Aquí podemos ver donde se habla del espíritu profético, y dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Y habla de diferentes maneras en que Dios se comunica a las personas. Dice que dice, los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones. Es decir, que Dios se comunica con cada persona de una manera diferente, la manera en la que cada uno puede entender. Éxtasis, por ejemplo, la persona queda de una manera tal que pierde el control de su cuerpo, pensamientos, movimientos, y también están las visiones, que puede ser a ojos abiertos o a ojos cerrados. Los dones del profeta son ejercidos a través de la palabra que sale de su boca. Esto es muy importante, que el profeta es muy importante lo que declara, lo que sale de su boca. Porque recordemos de que el término profeta, el término hebreo para profeta es naví, que habla de proclamar, es decir, que tiene que ver con lo que dice, con lo que sale de su boca. Vamos a ver algunas de las funciones de la palabra o del mensaje que sale del profeta. Desarraigar cosas antiguas que están arraigadas. Derribar cosas mal edificadas que necesitan ser derribadas para que Dios ponga lo suyo. Destruir lo que no sirve. Trastornar los planes del enemigo y plantar y edificar lo que ocurre después de haber limpiado. El trabajo de desarraigar, derribar y destruir tiene que venir antes de plantar y edificar lo que viene de parte de Dios. El mensaje profético trae consigo diferentes proyecciones en las personas, como revelación, dirección, corrección, confirmación, impartición y activación. Revelación significa quitar el velo para entender y ver lo que antes no se veía ni se entendía. Dirección, para personas que están en crisis, que no saben a dónde van o no saben qué tienen que hacer, y a través del mensaje son direccionadas. Corrección, cosas en las que estamos en error, y a través de la palabra o del mensaje del profeta son corregidas en nuestra vida. Confirmación, de cosas que hemos recibido y esperábamos que fueran confirmadas. Impartición, ocurre del espíritu del profeta al espíritu de las personas. A través de la impartición se engendran los hijos ministeriales. Esta puede ser por asociación, el cual es el medio más efectivo. Activación, que todo lo que estaba adormecido se activa. Entonces, esto es lo que tiene que ver con este primer nivel, esta primera dimensión, que es la dimensión del don del ministerio. Ahora vamos a ver el segundo nivel. La segunda dimensión. Esta segunda dimensión es la dimensión de la impartición. Un profeta que ha estado funcionando en su don ministerial llega a un punto en el que ya está operando en la dimensión de la impartición. Y tiene que ver con que el profeta ya no trabaja uno a uno, sino que ahora proyecta una impartición grupal. No solamente a la hora de ministrar la palabra, sino que la autoridad se ejerce para quebrantar yugos de esclavitud, para romper ligaduras de impiedad, liberar las almas que están cautivas, apartar cosas que están obstaculizando a las personas,
Algo sucede en el espíritu, aun cuando el profeta no imponga las manos. Cuando entendemos estas dimensiones, vamos a saber el momento de la impartición y cómo jalar lo que nos corresponde y lo que necesitamos para seguir caminando. La impartición se realiza a través de la unción profética, que tiene que ver con la esencia del espíritu del profeta. Cuando el profeta está impartiendo, lo que sale de él es unción profética. Esta es particular y llega para tocar el espíritu y hacer un depósito. La unción profética es vida y es la esencia de Dios mismo, quien es profético. La unción profética hace que las personas salgan de las tinieblas a la luz y que el pueblo pueda ser también guardado en medio de situaciones y circunstancias. El profeta tiene una característica shamar, que tiene que ver con guardar, cubrir o proteger. La impartición la podemos ver de manera práctica en la Biblia, con lo que ocurre con Moisés en el tabernáculo, en Números capítulo 11, versículos 16 y 17. Vamos a ver qué es lo que dice. Números capítulo 11, versículos 16 y 17. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen ahí contigo. Y yo descenderé y hablaré ahí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Mire qué interesante. Aquí Dios le habla a Moisés y le dice, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales. Y dice que los lleva al tabernáculo y dice, yo descenderé y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. Eso es impartición, porque dice que iba a tomar de lo que estaba en Moisés y poner en los 70. Eso nos habla de la impartición profética. Y por eso es que después estos profetizaron por resultado de esa impartición. Cuando tenemos ministros proféticos en la casa, ellos tienen que impartirles a otros para que puedan fluir en esa misma unción. Esta es la manera de asegurarnos que tendremos ayudas en el ministerio. Lo importante es que estén fluyendo en el mismo espíritu. Cuando les impartimos de nuestro espíritu a las personas, ellas van a estar ligados en su espíritu a Dios, a nosotros y a la visión. Van a ser fieles, van a caminar con la visión, en el mismo sentir y en la misma palabra. Entonces es importante impartir de este nivel de impartición. Ahora, una cosa que tiene mucho que ver con lo que es la impartición es el presbiterio profético, porque a través de la imposición de manos hay una impartición. Cuando se hace un presbiterio profético o apostólico, profetas o apóstoles imponen manos y hay una impartición de dones. Esto lo vemos en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Esto lo dice el apóstol Pablo a Timoteo, que avive el fuego del don de Dios que está en él por la imposición de sus manos. Es decir, que cuando Pablo le impuso las manos a Timoteo, eso fue una impartición que le hizo a Timoteo y entonces recibió ese don. Ahora vamos a ver el tercer nivel, la tercera dimensión, que es la dimensión del manto profético. Cuando hablamos de manto, no estamos hablando de un trapo físico, estamos hablando de una dimensión espiritual que cubre. La palabra manto se relaciona con el hecho de que Elías le tiró el manto a Eliseo, pero tiene que ver con cultura o una costumbre del tiempo. El pedazo de tela lo usaban como un manto, como una capa para cubrirse en las noches, para arroparse del frío, para ceñirse los lomos, para muchas cosas. El manto era parte de la vestimenta normal de un individuo y tirar el manto sobre alguien era señal de escogencia y denotaba una extensión de la autoridad de Dios. Sobre un ministro, sobre un profeta, siempre reposa un manto de autoridad. El manto que cubre al profeta en autoridad en un lugar es algo que se extiende para los que están bajo esa autoridad, por lo cual pueden fluir bajo ese manto. Es decir, cuando está un profeta y está con su manto profético en ese lugar, entonces otros pueden fluir bajo ese manto. Mire qué importante.
No podemos enmarcar lo profético. Aunque cada quien funcione en esa dimensión profética, hay diversidad. Unos pueden inclinarse más hacia la adoración, otros más hacia la guerra, otros más hacia la intercesión. Hay diferentes variedad y diversidad en cómo se manifiesta el ministerio profético. Y es una bendición ver funcionando los diferentes mantos juntos. Uno puede recibir diferente impartición y recibir en esa diversidad, pero Dios le da a cada uno su propio manto. Recibir por impartición a través del manto no se trata de imitación, sino que es complemento de lo que Dios da. Cuando hay diversidad de mantos en un lugar, las personas entran en una libertad poco usual, y esto puede llevarlas a nuevas experiencias y a nuevas dimensiones. A veces pasa que muchos aprendices de profeta profetizan bajo el manto de su mentor, pero llega un momento en que los aprendices deben saber bajo qué unción están caminando, si bajo su propia unción o la de su mentor. Deben aprender a reconocer cuando es su propia unción o si solo están fluyendo bajo el manto de su mentor. Es importante en una asamblea la interrelación de las personas, porque es una forma en la cual hay impartición. Cuando un profeta llega a un ambiente que es profético, ellos lo pueden discernir. Hay lugares donde ya hay una unción conquistada a través de los años, un manto que reposa sobre el lugar, y las personas que asisten a ese lugar caen bajo esa unción, aun cuando no crean en ello. Entonces es importante saber bajo qué manto caminamos y qué cosas se pueden desatar cuando ese manto está funcionando sobre el lugar. Entonces, este es el tercer nivel, la tercera dimensión, que tiene que ver con la dimensión del manto. Ahora, la cuarta dimensión tiene que ver con la dimensión profético-apostólica. Quiero aclarar, esto no quiere decir que el profeta se vuelve apóstol, no quiere decir eso. La dimensión profético-apostólica es cuando un profeta comienza a ejercer un nivel apostólico dentro de lo profético. Porque hay ministerio, entonces esto es cuando es enviado. Porque recuerde que cuando hablamos del término apóstol, el término apóstol quiere decir un enviado. Entonces, cuando el profeta empieza a salir de lo que es el círculo de la congregación y se proyecta a la ciudad, o Dios lo promueve y le envía a las naciones, le da estrategias, empieza a operar en un nivel apostólico. Es enviado apostólicamente para ejercer el oficio profético. Un ejemplo que tenemos de esto es el caso del profeta Jeremías. Jeremías fue enviado a las naciones. Mire cómo lo dice Dios a Jeremías en Jeremías capítulo 1, versículos 4 y 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Mire entonces la manera como Dios le habla a Jeremías. Dios ya tenía el destino de Jeremías y le dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Y mire lo que le dice, te di por profeta a las naciones. Eso nos habla de una dimensión profético-apostólica, en la que el profeta es enviado a las naciones. Cuando un profeta es puesto sobre naciones y reinos, ha entrado en una dimensión apostólica dentro de lo profético. Este es el mayor nivel por cuanto tiene un mayor alcance para edificar a muchos. Vamos a ver ahora el versículo 10, donde vamos a ver en qué consistía el trabajo que tenía que hacer Jeremías. Le dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Entonces, aquí vemos cuál era el trabajo que Dios le estaba dando a Jeremías, que tenía que ver con arrancar, destruir, arruinar y derribar todo plan del enemigo, y luego plantar y edificar lo de Dios. Muchas veces Dios nos puede enviar para realizar actos proféticos o estrategias proféticas en lugares específicos de las naciones, lo cual entra dentro de esta misma categoría. Cuando un profeta llega a la madurez, tiene carácter, está listo para engendrar hijos profetas, de manera que llega un momento en que ejerce paternidad profética.
Esto también es considerado dentro de la misma categoría del nivel apostólico. El profeta imparte la paternidad de Dios y cuando llega a este nivel de madurez puede engendrar hijos profetas, a quienes les imparte de esa misma unción profética. Ahora, podemos ver varios profetas dentro de la Biblia que operaron a un nivel profético apostólico, es decir, que su ministerio como profeta influyó sobre naciones y sobre reinos. Vemos, por ejemplo, José en los tiempos del faraón de Egipto. Moisés, cuando Dios le mandó a liberar a los israelitas de Egipto. Elías en los tiempos del rey Acab. Daniel en los tiempos de Nabucodonosor. Y Débora en los tiempos de Israel. Entonces, cuando ella era jueza sobre Israel. Entonces, estos son algunos ejemplos de algunos profetas que operaron en ese nivel profético apostólico, donde Dios los envió a un nivel en el cual influyeron sobre toda una nación. Entonces, estos son los 4 dimensiones del ministerio profético. Pero algo muy importante que tenemos que entender es lo que tiene que ver con el mensaje profético. Porque dijimos que el profeta, que el término profeta en hebreo es naví, que tiene que ver con proclamar, con declarar. Decir que el mensaje es algo muy importante. Pero tenemos que entender que el mensaje es parte de un diseño. No solo es profetizar, sino entender todo el contexto antes de soltar una palabra o entregar un mensaje. Un profeta es, en primer lugar, un predicador o proclamador de las verdades de Dios. Es aquel que declara las virtudes del rey. El profeta predicador es inspiracional. Es aquel que predica del trono de Dios. Este varón o mujer no se para en un púlpito para dar una enseñanza aprendida, memorizada, sino que habla de lo que Dios le va dictando. Si usa versículos de la Biblia, son los que el Espíritu Santo le indica que debe usar, porque él ya ha sido previamente sumergido en la revelación de lo que está hablando. El profeta predicador necesita alimentarse constantemente en la palabra de Dios, de manera que ésta more en su corazón, para que entonces el Espíritu Santo se lo pueda recordar para que pueda utilizarla en el momento oportuno. Entonces es muy importante entender esto. Y es necesario saber que ninguna de las funciones es de mayor o menor privilegio delante de Dios. Lo más importante y lo que verdaderamente nos ubica en un lugar de autoridad es hacer aquello a lo cual Dios nos llamó, para lo cual nos capacitó. Ahora, cuando hablamos acerca del mensaje que da un profeta, tenemos que entender cuáles son las fuentes de inspiración de las que puede recibir el profeta. Porque es importante antes de dar el mensaje entender de dónde está viniendo la inspiración. Hay 3 fuentes de inspiración que puede recibir un profeta, que es de Dios, del enemigo o del espíritu del profeta, que es la proyección de los deseos no satisfechos. Entonces es importante reconocer, porque si es una palabra que viene de Dios, entonces hay que entender el contexto para saber qué es lo que Dios quiere que se haga con esa palabra. Pero si es una palabra que viene del enemigo, entonces esa palabra la tenemos que rechazar. Y si es algo que viene del corazón del profeta, tal vez proyección de los deseos no satisfechos, bueno, eso tampoco viene de Dios. Entonces necesitamos entender esto. Según sea el espíritu del profeta, eso se va a transmitir al pueblo. Se debe tener la madurez o la sanidad necesarias para no expresar palabras que no provengan de Dios. Por eso es importante también qué es lo que el profeta está escuchando. Porque si el que es profeta está escuchando chismes y cosas así, eso va a contaminarlo y la palabra que él hable. Por eso ellos deben tener cuidado con lo que están escuchando y qué es lo que están prestando atención. Deben estar escuchando lo que Dios les está diciendo, no los chismes de las personas. Ahora, necesitamos entender los siguientes puntos en relación al mensaje profético. Número 1, una profecía siempre será parcial, es decir, toda profecía siempre dejará un espacio para el que la recibe responda a la palabra. Le voy a dar un ejemplo. En el libro de Hechos nos menciona que cuando Pablo iba camino a Jerusalén, dice que había un profeta llamado Agabo, que dice que tomó el cinto de Pablo y se ató las manos con él. Y dijo, así dice el Señor, así atarán al varón de quien es este cinto cuando vaya a Jerusalén.
O sea, la palabra le está diciendo a Pablo de que si iba a Jerusalén, lo iban a amarrar así. Entonces, la palabra para que se cumpliera dependía de qué era lo que hacía Pablo. Si Pablo iba a Jerusalén, eso iba a ocurrir. Entonces debemos entender que la profecía siempre será parcial, a que la persona que la recibe camine sobre esa palabra. Es muy importante entender eso. Número 2, el que lo manifiesta debe tener sanidad del alma. Muchos tienen sueños y visiones, pero al pasar por su alma, la revelación, si operan bajo heridas de rechazo, esta se contamina y casi siempre dejarán mensajes proféticos de muerte o destrucción. Por eso, algo que vamos a ver más adelante es que es muy importante que el profeta haya sido procesado en su carácter, que ya no tenga heridas, que ya sea sanado de todas las heridas de rechazo, toda herida que tenga en su alma, que sea sanado de todo eso, para que entonces la palabra al pasar por su corazón no sea contaminada. Número 3, un principio básico para el profeta será que debe conocer lo verdadero, que es la palabra de Dios. Otro principio básico a la par será que debe conocer al Espíritu Santo, quien nos lleva a toda verdad. Vamos a ver Jeremías capítulo 23, versículos 22 al 29. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Mira, aquí dice, si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Entonces, una cosa que necesita el profeta es estar en el secreto con Dios. El profeta necesita tener una intimidad con Dios. Necesita pasar ese tiempo a solas con Dios para conocer qué es lo que hay en el corazón de Dios, cuáles son los diseños de lo que Dios quiere hacer, para entonces eso poder compartirlo. Eso es muy importante. El profeta es uno de los que más necesita estar en la intimidad, porque eso es parte esencial. Entonces eso es muy importante. Número 4, por donde pasa un profeta, su mensaje debe dejar restauración. Pero para eso se necesita que haya sido restaurado internamente. Por eso vamos a hablar más adelante de lo que tiene que ver con el proceso del carácter, de cómo es necesario que el profeta haya sido procesado y haya sido restaurado para que entonces su palabra deje restauración. Porque esa es una característica de todo profeta, que es necesario que donde el profeta pasa, deja restauración. Número 5, los profetas deben examinar sus motivos. ¿Por qué hablan? Es necesario entender que si hablan es porque tienen un mensaje de parte de Dios para orientar, para dirigir. El propósito siempre debe ser que la gloria y la honra sea para Dios, no para ellos. Número 6, la palabra del profeta no debe verse afectada o movida por los ídolos del corazón del pueblo. Vamos a ver Ezequiel capítulo 14, versículos 2 al 5. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en algún modo consultado por ellos? Háblales por tanto y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y viniera el profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos para tomar a la casa de Israel por el corazón.
ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. En el pueblo de Dios hay crisis de intimidad a veces. A veces se les hace más fácil para el pueblo acudir a los consejeros y a los profetas que al Señor. Entonces, es importante que el profeta entienda esto y debe cuidarse de no tener un interés desmedido por las situaciones personales de los que se le acercan o de los que él ministra. Porque el propósito no es que las personas dependan del profeta, sino que dependan de Dios. Entonces, es algo de lo que hay que tener mucho cuidado. Número 7. No imponer con ligereza las manos para soltar un don sobre alguien que Dios no ha confirmado. Es decir, no apresurarnos a soltar un mensaje para alguien basados en el sentimiento o la necesidad. Por eso es tan importante que recordemos lo que decíamos acerca de las fuentes de inspiración. A veces puede ser que el profeta está viendo que alguien tiene necesidad y el corazón del profeta se siente conmovido y quiere darle una palabra. Pero hay que tener cuidado que no demos algo que no es lo que Dios ha indicado. Miren lo que dice Ezequiel capítulo 13, versículo 2. Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de profetizar, a la hora de dar una palabra, de que asegurarnos de que sea algo que venga de Dios, no de nuestro corazón. Número 8. El profeta debe cuidar, mantener su identidad en Dios. Porque si hay vacío de autoridad en nuestra vida, entonces el profeta puede sentirse tentado a soltar palabras para controlar y manipular. Vemos Ezequiel capítulo 13, versículo 18. Y di, así ha dicho Jehová el Señor. Hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? Entonces, por eso es tan importante que el profeta haya sido procesado en su carácter. Porque si el profeta no lo ha sido, entonces puedes tener un vacío en su vida. Y entonces eso lo puede tentar a dar palabras para tratar de controlar a otros. Número 9. Cuidar el interés y la necesidad personal. Asegurarse de que la razón de dar la palabra sea porque Dios la haya dado y no caer en la tentación de dar una profecía errónea por motivo de interés financiero o para congraciarse con la persona. Vamos a ver Ezequiel capítulo 13, versículo 19. ¿Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira? Entonces hay que cuidar mucho cuál es el motivo por el cual está dando la palabra y asegurarse de no dar una palabra que no es de Dios por interés o por congraciarse con la persona. Número 10. El profeta debe cuidar la naturaleza del mensaje, ya que las palabras de muerte o destrucción proclamadas por un profeta producen decretos contra la vida de la persona. Se forma una atmósfera de opresión. Pero también lo que es la lisonja puede evitar que el pecador se corrija. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que estamos declarando? Ezequiel capítulo 13, versículo 22. Por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío, para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Entonces, todo esto nos habla acerca del cuidado que debe tener el profeta a la hora de dar una palabra. Por eso es tan necesario que el profeta pase por todo un proceso donde sea formado y se le enseñe cómo poder estar seguro de que lo que va a hablar viene de Dios. El corazón perdonador en forma instantánea debe ser un estilo de vida del profeta para no buscar venganza. Debemos revisar siempre cómo está el perdón en el corazón. Revisar si tenemos prejuicios y arrepentirnos si los tenemos. Entre más específicos somos más efectivos. Ahora, el profeta tiene, al igual que tuvo Elías, la autoridad para abrir o para cerrar los cielos. Mire qué maravilloso.
Tienen autoridad para abrir o para cerrar los cielos de una comunidad o de una nación. En los tiempos del rey Acab, Elías cerró los cielos para que no lloviera, pero también por palabra de Elías se volvieron a abrir los cielos para que cesara la sequía. Vamos a ver Primera de Reyes capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces vemos que aquí habla Elías y dice, no va a llover si no es por mi palabra. Entonces en ese momento cierra los cielos y hay sequía por más de 3 años en Israel. Vamos a ver Primera de Reyes capítulo 18 versículo 1. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Vemos aquí que nuevamente Elías no se apuró a declarar una palabra porque él se le ocurriera, sino que era Dios quien le decía a Elías, ve porque yo voy a hacer llover sobre la faz de la tierra. Y solo entonces Elías fue. Vamos a ver Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Aquí vemos que entonces Elías nuevamente él declara y proclama que va a volver a llover. Y entonces cesó la sequía y vino una gran lluvia. El profeta de Dios tiene autoridad sobre la naturaleza, como la tuvo Jesús, para calmar la tempestad, para ordenar a los vientos que se detuvieran. La palabra decretada por un profeta está cargada de poder. Lo podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 13, versículos 1 al 3, donde se habla de un profeta de Judá que desató una palabra que destruyó un altar y las cenizas se derramaron. Entonces en Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 1 al 3 dice, he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando a Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Mire qué tremendo. Y entonces vemos que eso ocurre, que el altar se quebró y la ceniza se derramó, conforme a la palabra del profeta. ¿Y qué hay acerca de Josías, que era de quien el profeta estaba declarando, estaba profetizando? Pasan 10 años, no nace Josías. Pasan 20 años, no nace todavía Josías. 50 años, todavía no nace Josías. 100 años, todavía no aparece Josías. Pasan más de 200 años hasta que finalmente nace Josías. Y vemos que se cumple lo que había profetizado este profeta. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículos 15 al 17. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Aquel altar y el lugar alto destruyó, y lo quemó y lo hizo polvo, y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban ahí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros, y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Mire qué tremendo. Vemos que pasó el tiempo, pasaron más de 200 años, pero se cumplió esa palabra que había declarado el profeta. Que nació Josías a la casa de David e hizo esas cosas que el profeta había declarado. Ahora, el profeta tiene en su boca el poder para cancelar decretos de muerte y para decretar vida. Sin embargo, el profeta que no ha sido totalmente restaurado pudiera usar este poder y esta autoridad para decretar maldición o muerte, aún sin hacerlo intencionalmente.
Por eso es importantísimo que el profeta sea procesado en su carácter. Porque esto es algo que si el profeta no ha sido procesado, puede ser peligroso, porque puede destruir en lugar de edificar. Por eso ahora vamos a hablar un poco acerca de la importancia del carácter del profeta. Vamos a ver Jeremías capítulo 15, versículo 19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Entonces aquí le está hablando a Jeremías y dice: si entresacares lo precioso de lo vil. Lo precioso es Cristo, y lo vil es la naturaleza carnal nuestra. Entonces, si nosotros entramos en ese proceso de escoger lo precioso y rechazar lo vil, entonces seremos como la boca del Señor, porque lo único que tendremos dentro de nosotros es lo que es de Dios y la palabra de Dios para declararla. Y la voluntad de Dios es que seamos como su boca, que no hablemos otra cosa que no sea lo que Él ha dicho. Los profetas, como parte de su carácter, traen equilibrio al pueblo. Pero para poder traer ese equilibrio, ellos tienen que ser equilibrados. Cuando usted mira a profetas que no son equilibrados, que no son maduros, que se van más para un extremo que para el otro, es porque todavía hay inmadurez, todavía tiene que ser procesado en su carácter. Parte del desequilibrio es pensar que debe tener una palabra para todo el mundo. No siempre el profeta tiene la obligación de tener una palabra para todo el mundo. Algunos en su inmadurez o desequilibrio pueden estar ahí tratando de darle palabra a todos, y si no les llega una palabra, pues ellos de su propia cosecha dicen una palabra para que digan es un profeta. Pero tenemos que entender que eso no es lo que debe hacer un verdadero profeta. El verdadero profeta habla lo que Dios le dice que diga. Parte del equilibrio también tiene que ver con el hecho de que el profeta quiera buscar la palabra, quiera estudiar la palabra, escudriñar las escrituras, porque eso le va a traer madurez y le va a traer equilibrio. Entonces eso es muy importante. Hay algo muy importante que tenemos que entender, y es que a mayor carácter, mayor unción. Porque en la medida que vamos madurando y el fruto del Espíritu se va mostrando más, el carácter de Cristo va siendo más evidente. Entonces la unción que está dentro va siendo renovada, va siendo restaurada, va aumentando. Tal vez no es que le van a regalar una unción en el momento, sino que la que está dentro va a fluir mejor. Porque a la medida que usted va eliminando la carnalidad y va siendo más espiritual, más maduro, puede fluir más en la unción del santo que está dentro de usted. Porque todo lo de Dios está dentro de nosotros. El problema muchas veces es la inmadurez, la falta de carácter, la falta del fruto del Espíritu, la falta de sanidad. Todo eso impide que fluya lo de Dios en nosotros correctamente. Pero cuando vamos entrando en esa madurez y vamos entrando en sanidad, entonces eso va a poder ir fluyendo. Sobre todo la sanidad es muy importante, porque recuerde que dijimos que el profeta imparte de lo que hay en su espíritu. Entonces, si en el espíritu del profeta hay gozo, hay paz, si el profeta tiene sanidad, eso es lo que va a impartir a las personas, ese gozo, esa paz, esa sanidad. Pero si el profeta adentro tiene heridas de rechazo, tiene rencor, tiene amargura, eso es lo que va a estar impartiendo a las personas. Por eso es tan importante que el profeta haya pasado un proceso de sanidad interior, porque no va a poder impartir vida a otros si no ha sido restaurado él primeramente. Alguien que tiene heridas de rechazo muchas veces va a tener temor de decir lo que Dios le habla, porque tal vez va a decir, ay no, pero a esta persona tal vez no le va a gustar lo que le voy a decir, y entonces tiene temor de decirle. O si no, también puede pasar que hay gente que tiene unas heridas de rechazo y siente necesidad de reconocimiento. A veces va a tratar de hablar por hablar. No necesariamente algo que Dios le dijo, sino hablar para que lo reconozcan como profeta. Entonces la sanidad tiene que ver con el carácter. La formación del carácter es importante para que pueda fluir bien la unción. Unción no solamente son los dones, sino que lo que fluye dentro, desde dentro del profeta, traiga sanidad, traiga restauración y traiga liberación. Los dones son preciosos,
pero la falta de carácter podría echar a perder el don. Por ejemplo, alguien que no es madurado en el amor, alguien que tiene amargura o que tiene heridas de rechazo muy fuertes en el corazón, pero los dones los tiene bien activados, los dones de revelación como la palabra de ciencia o palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus. Puede llegar a usar lo que le fue revelado para destruir en vez de edificar. Entonces, ¿qué es lo que falla ahí? El carácter, la madurez, la falta de amor. Entonces, o sea, el profeta, los dones de revelación, le hace que ande con los focos encendidos todo el tiempo. Y recibe revelación de muchas cosas. Pero no todo lo que ve lo va a decir. No todo es para publicarlo ni para hablarlo. Y eso es otra cosa que también es necesario que el profeta vaya entendiendo. El profeta maduro entiende que no todo lo que Dios le revela es para decirlo. Algunas es para orar, otras es para interceder, otras es para hablarlo en privado con la persona. Pero alguien que no tiene ese amor, esa misericordia, puede llegar a hablarlo y exponer a la persona. Y eso no es correcto. Porque recordemos que el objetivo de Dios nunca es avergonzar a alguien. El objetivo es restaurarlo. Entonces, qué importante que el profeta pueda desarrollar, ser procesado en su carácter. Entonces, el carácter es muy importante para que no se echen a perder los dones. Entonces, es muy importante que hagamos énfasis en esto. Y el carácter se logra cuando la persona pasa tiempo con el Señor. Porque la intimidad con el Señor y el meterse en su palabra va a ir siendo alumbrado en cuáles son las áreas de su vida que necesitan ser cambiadas. La palabra de Dios es un espejo para nosotros. Así como en el antiguo pacto, cuando iban a entrar al tabernáculo, lo primero que hacían era verse en el lavacro, que estaba hecho de los espejos que había ahí. Se miraban en el lavacro a ver si estaban sucios, entonces ahí se lavaban. De esa misma manera, este lavacro representa la palabra del Señor. Hoy día tenemos que estarnos viendo cada día constantemente en la palabra para ver en dónde estamos desalineados en relación a la palabra. Y cuando pasamos tiempo con Dios, en la intimidad con el Señor, viene la revelación sobre la misma palabra. ¿En qué área todavía nos falta? ¿En qué área todavía necesitamos liberación? ¿En qué área todavía necesitamos sanidad? Todos, absolutamente todos, estamos todavía en el proceso. Dios no ha terminado con nosotros. Si ya estuviéramos listos, no estaríamos aquí, ya estaríamos en la gloria. Pero todavía nosotros estamos en el proceso. Tenemos ese proceso que tenemos que pasar. Entonces yo creo que este es un trabajo que nunca termina. Siempre hay algo más que podemos entregar o en lo que podemos seguir siendo liberados. Entonces qué importante que tengamos intimidad con el Señor para que nos sean reveladas las áreas donde necesitamos que se trabaje. Y como les decía, el profeta es de los ministros que más necesita pasar tiempo a solas con Dios, en intimidad, porque necesita pasar a solas con el Espíritu Santo para que le revele más de sí mismo, para que le revele la persona de Jesucristo, para que le revele cómo opera el Padre, cómo opera el Espíritu Santo, para que le dé palabras, directrices, para que le dé los diseños que están en el corazón del Padre. Pero si uno está bien carente en lo del carácter y todavía tiene muchas heridas, muchas áreas que tienen que ser limpiadas, Dios no nos puede estar dando una palabra para la nación si todavía estamos crudos en relación a nuestra propia vida que tiene que ser sanada. Un problema cuando no está el carácter correcto es que puede venir la palabra, puede venir la revelación exacta, pero del Espíritu eso tiene que pasar por su alma para ser expresado por su boca. Y lo que pasa es que si en su alma todavía hay heridas, todavía hay problemas de rechazo, de amargura, la palabra va a salir contaminada, aunque Dios la haya dado correctamente, eso tiene que pasar por el corazón. Y si ese corazón no ha sido sanado, entonces eso puede contaminar la palabra. Por eso ocurre por falta de carácter. Entonces es muy importante entenderlo. Mire, nosotros tenemos que entender que el objetivo del profeta es la restauración, no el ser reconocido. Mire algo que pasó con el profeta Jonás. Vamos a ver Jonás capítulo 3, versículo 1 al 4.
vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Entonces aquí vemos que Dios le dice a Jonás, ve a Nínive y esto es lo que le vas a decir a los habitantes de Nínive. Y dice que Jonás entró a la ciudad y él predicaba diciendo, solo 8 palabras era la prédica de Jonás. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero ¿cuál fue el resultado de eso que dijo Jonás, de eso que predicaba Jonás en Nínive? Vamos a ver Jonás capítulo 3, versículos 5 al 10. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ahora, mire qué interesante, dice de que ellos se arrepintieron y entonces dice que Dios, cuando vio que ellos se habían arrepentido, no destruyó Nínive. Entonces, ¿la palabra que proclamó Jonás se cumplió? No, no se cumplió porque Nínive no fue destruido. ¿Quiere decir eso que Jonás no era un profeta verdadero? Claro que no. Jonás era un profeta genuino. Pero vemos que a pesar de que la palabra no se cumplió, el resultado es lo que importaba. Dios lo que quería era que Nínive se arrepintiera de su mal proceder. Entonces vemos que eso es lo que ocurrió. Y muchas veces lo que pasa con un profeta inmaduro, cuando tiene una palabra así, en su corazón está deseando que ocurra. ¿Por qué? Porque el profeta inmaduro piensa, que ocurra para que vean que sí soy profeta. Pero ese no es el pensamiento de un profeta maduro. El profeta maduro entiende que el propósito de Dios es la restauración. Dios no quiere que ninguno se pierda. Miren lo que dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mire qué interesante. Esto es lo que nos habla de cómo es el corazón de Dios. Él no quiere que ninguno perezca. Él quiere que todos puedan proceder al arrepentimiento. Y un profeta maduro va a tener ese mismo corazón de misericordia que Dios. Va a entender que el objetivo es la restauración, que hacer que los corazones de los hijos vuelvan al Padre. Ese es el propósito del profeta. Entonces, en cuanto a la misericordia, nosotros tenemos que entender que esto es parte fundamental del carácter del profeta. Vamos a ver Proverbios capítulo 3, versículo 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Entonces, necesitamos entender esto, que es parte fundamental del carácter del profeta, la misericordia. Debe tener un corazón como el de Dios respecto al pueblo, de que desear que el pueblo pueda proceder al arrepentimiento y puedan ser restaurados. Recuerden que dijimos que las huellas que deja un profeta son de restauración y de vida, no de muerte y destrucción. Vamos a ver otro texto en Proverbios capítulo 16, versículo 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Mire, incluso al momento de dar una palabra de corrección, dice que se tiene que hacer
con misericordia y verdad. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Mire qué importante es eso. ¿Y sabe qué es lo que Dios pide de nosotros? Vamos a ver Miqueas capítulo 6, versículo 8. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, nos queda claro que esto es algo importante, que el profeta se ha desarrollado en su carácter y tenga esa misericordia. Entonces, qué importante es esto, que el profeta pueda tener ese carácter, que el carácter de Cristo, que tenga el fruto del Espíritu, para que así pueda ser efectivo en su ministerio y entender que el propósito de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos puedan proceder al arrepentimiento y puedan ser restaurados, porque ese es el objetivo. Recuerda que al final del libro de Malaquías lo que dice es que el espíritu de Elías, el objetivo era para que los corazones de los hijos vuelvan al Padre. Es decir, eso nos habla de restauración. Y eso es muy importante, que ese es el verdadero trabajo del profeta. Traer restauración, hacer que el corazón del pueblo vuelva al Padre. Ese es el propósito del profeta. Gracias, Pastor José Luis, por esa hermosa enseñanza. Estamos muy contentos de ver lo que el Señor nos está trayendo, cómo avanzar en el ministerio del profeta. Ahora, mis amados, vamos a regalar un manual. Es el que tiene que ver con esta enseñanza. El manual de las 4 dimensiones que alcanzan los profetas. Si quieres recibir este manual digitalmente en tu WhatsApp, tienes que marcar a este número, más 505-8691-4973. Y tienes que enviar un código. El código es 292909 y escribe pidiendo el manual de las 4 dimensiones que alcanzan un profeta. Con esto van a poder estudiar lo que estuvimos viendo ahora. Si no pudieron anotar todos los puntos que se mencionaron, aquí lo pueden a poder hacer. El código 292909 y lo tienes que enviar al número de WhatsApp que está abajo. El manual, las 4 dimensiones que alcanza un profeta. Bueno, mis amados, hemos llegado al final de nuestra enseñanza. Vamos a proceder a contestar preguntas. Si hay alguno que tenga una pregunta, por favor, levante su mano y le vamos a dar el micrófono. Bueno, estamos muy gozosos por ver de que no hay preguntas. Parece que todo se entendió muy bien. Así es que vamos a despedirnos para que, a ver, aquí hay una pregunta. Déjeme ver. Carlos, déjeme ver. Carlos León, activa tu micrófono. Amén. Dígame, ¿cuál es su pregunta? Eh, eh, Quería que me explicaran un poco en la parte cuando es por impartición, mencionó algo sobre la asociación o por la imposición de manos, ¿no? Cuando Bueno, en la casa ajá, hay profeta, ¿no? sí. Bueno, todos los ministerios imparten. Impartimos de la unción que Dios ha puesto en nosotros y esta unción se puede impartir a través de una palabra. También se puede lograr por asociación. Cuando tienes una amistad con alguien, ese te está impartiendo constantemente. Y también en la imposición de manos. La impartición se logra, quiere decir, de la esencia que Dios puso en mí
la voy a poner en ti. Y eso se logra a base de pasar tiempo con la persona para que pueda impartirse. El imponer las manos es una forma de impartición, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahora Mercedes Mastronardi. Marcela Mastronardi, Ajá, Shalom, sí, bendiciones. Yo quería preguntar con esto de la impartición, ¿qué pasa cuando un profeta que está en proceso de crecimiento, de madurez, tiene áreas que no tiene resueltas, digamos, espirituales, vamos a decir, más allá de la parte de las heridas que hay por ahí, puede haber áreas que puede llegar a impartir a la persona, al hijo espiritual o a la persona que le está ministrando, le puede transferir bajo cualquier manto que trabaje, le puede impartir lo que tiene del área que no tiene trabajada. eh, o sea, no quiero nombrar áreas específicas, sino que cualquier área que pueda necesitar trabajo en lo que tiene que ver con la sí. madurez. La impartición puede hacerse tanto en lo bueno como en lo malo. Por ejemplo, un ministro que imparte y que no tiene sanidad en su corazón puede impartir de lo que tiene él en su corazón. Si tiene heridas, tiene rencores, puede estar impartiendo en esa área. ¿Sí me explico? A ver, sí. Fernando Valdebuena. Apóstol, muy buenas noches de Colombia, Chinquirá. Sí. Una pregunta, ¿cuánto puede tardar en ese proceso de sanidad del profeta de nacimiento? Bueno, eso normalmente, mire, las escuelas pueden tardar tal vez unos 3 años, pero la sanidad no dura, no tiene que tardar tanto. Eso va a depender del efectivo que sea el ministro que lo aplique. Una persona puede ser libre en una noche, pero muchas veces cuando estamos siendo liberados, siempre nos toma más tiempo porque hay cosas que están dentro de nosotros que cuesta que sean liberadas. Así que puede tomar tiempo, pero es importante de que la persona se vaya liberando poco a poco de cada una de las heridas que tiene. Muy amable, apóstol. Buenas noches, muchísimas Buenas gracias. noches, para servirle. A ver. Ahora, Rigoberto Velázquez. Valdés, perdón, Rigoberto Valdés. Puede activar su micrófono. Bendiciones, apóstol, desde aquí, desde Sinaloa, México, una bendición para todos los que están acá escuchando la clase. Mi pregunta es, porque yo entré un poquito tarde, mi pregunta es, ¿cómo se da el profeta? ¿Cómo se da el profeta? Bueno, esa es una pregunta bastante grande, mi niño. Mira, si no escuchaste la primera parte, pide el video y ahí se explica la primera parte, que son las 4 dimensiones que alcanza el profeta. Ah, ok. Entonces, escribo al Sí, WhatsApp. escribe el número, pide tu manual y pide el video para que te pueda servir, para que puedas ver bien la enseñanza. Está bien, pastor, apóstol. Dios me lo bendiga. Bendiciones Bueno, a bendiciones, mi amado. Muy bien. Ya no hay preguntas. Bueno, mis amados, entonces nos despedimos. Pasen muy buenas noches. Que el Señor me les bendiga. Quiero mencionarles que en 15 días tendremos otra enseñanza. Así que yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
y los cubro con la sangre preciosa del Cordero en el nombre poderoso de Jesús. Buenas noches.